Mejor vivir las vacaciones ahorita. Bueno, buenos días, jóvenes, buenos días, chicos, bienvenidos a su clase teórica número 1 y y la única de emprendimiento que tendremos juntos. En este estudio dirigido número 3 de este bloque 3, como dije, en el curso de emprendimiento. Posiblemente el viernes suba una clase extra, pero esa yo la grabaré por mi cuenta, explicando la siguiente sección, pero dependerá de cómo nos vaya con esta sesión, ¿sí? El nombre de la sesión que tiene el día de hoy se llama ¿Cómo sé si gané o perdí? Que es la sesión número 11, ¿sí? Eh, y ustedes que vienen trabajando conmigo desde el año pasado, no sé si se recordarán así mágicamente por ahí. Yo me recuerdo que lo vimos. Aquello que le llamábamos Volta Online o Última Línea, ¿sí? Donde colocábamos un cuadrito de B. No, no lo vimos. Yo me recuerdo que sí. Pero si no, para eso esta sesión. Esta sesión, pues, el objetivo es comparar varias opciones de inversión y seleccionar la que ofrece un mejor payback. Cuando estamos hablando del payback, ¿sí? Estamos hablando del periodo de recuperación de la inversión, ¿sí? O payback es su nombre en inglés, ¿sí? La idea, pues, como dije, es aprender a invertir. Bueno, aprender a invertir es emocionante. Para eso empecemos. Es la mejor forma de lograr que el dinero se multiplique. Generalmente los resultados son evidentes. Y es como ver crecer una planta a partir de la semilla que germina y se alimenta del agua que le damos día tras día. No obstante, ay, perdón. No obstante lo anterior, existe una pequeña complicación, ¿sí? Claro que sí, Josué, dele. Eh, con las inversiones, si no hay dinero suficiente para invertir en todo lo que pues nos interesa. Creo que esa es pues la mayor complicación que puede tener cualquier inversionista, no tener ese dinero. Por lo tanto, hay que elegir entre distintas opciones. Existen muchos métodos para poder comparar entre varias opciones de inversión. Los mejores consideran el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Pero requieren de conocimientos que aún no tienen o no tenemos, y por ello vamos a utilizar el método sencillo, un método sencillo, práctico y muy útil llamado payback, periodo de recuperación de inversión. Además, pues de todo lo que dije anteriormente, ¿sí? Vamos a recordar, por decirlo así, o reproducir el texto, ¿sí? De la sesión 14 del año pasado. Pero no me recuerdo que el año pasado no usamos capa con ustedes, usamos lambda, entonces ahí está el pequeño inconveniente. Pero para eso yo les voy a dar algunos conceptos relacionados con el profit and loss, que estamos hablando de las pérdidas y ganancias en español, que les van a servir, les van a servir, ¿sí? Para guiarse, para ir trabajando esto. Como ya hemos visto en sesiones anteriores, el estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Porque en sesiones anteriores lo hemos visto, no directamente, pero sí dentro de los ejercicios, ¿sí? Porque cuando estoy hablando del profit and loss, o sea, las pérdidas y ganancias, estoy hablando cuando hicimos hace unos estudios dirigidos atrás, más que todo en el segundo bloque, eh, estuvimos viendo lo que era como el comportamiento de una deuda, si se aumentaba o decrecía, ¿sí? Si aumentaba la deuda, era una pérdida para nosotros, y si bajaba la deuda, era una ganancia para nosotros. Ahí estábamos viendo eso. Y asimismo, pues en los ejercicios de la sesión anterior, o de hace 2 sesiones, mejor dicho, donde también trabajábamos préstamos bancarios, etcétera, etcétera. Esos ejercicios han servido para ver pérdidas y ganancias, ¿sí?
Tomar en cuenta que el Profit and Loss es el principal reporte que nos indica si la operación de nuestro negocio fue rentable en un periodo de tiempo determinado. Esto es, si ganamos o perdimos dinero durante el periodo que se está reportando. El periodo, pues ustedes lo definen para saber cuánto es lo que ustedes quieren reportar. O dependiendo qué es lo que deben de reportar. Existen conceptos claves dentro de un profit and loss, o sea, dentro de una ganancia o una pérdida, siendo el más importante la última, la utilidad, perdón, o pérdida neta. A este concepto también se le conoce como último renglón o bottom line, ¿sí? Apagaré mi cámara porque voy a compartir un documento. Precisamente porque siempre se ubica al final del reporte y, no, y muestra de forma clara y contundente si la empresa generó ganancias o pérdidas. De hecho, el reporte toma su nombre a partir de lo anterior. Bueno, tomar en cuenta que si el número que se muestra en el último renglón es positivo, estamos hablando de una ganancia neta. Si es negativo, entonces hablamos de una pérdida neta. En el otro extremo del reporte, es decir, al principio, bueno, ahorita voy a explicar el orden que tendría que tener este su reporte. Al principio, ustedes tienen que tener, o siempre vamos a tener lo que son las ventas brutas. Al verse mermadas por descuentos, devoluciones y o cancelaciones, ¿sí? Se convierten en ventas netas o total de ingresos por ventas. Justo después de las ventas vienen los costos, que es todo aquello que se relaciona directamente con los egresos que se requieren para la producción del producto o servicio que ofrece la empresa. Al restar los costos de los ingresos generados por ventas, se obtiene un concepto muy interesante que se conoce como utilidad bruta. Después de la utilidad bruta, se deben descontar los gastos de operación y con ello se obtiene la utilidad, la utilidad de operación, lo que refleja si la empresa ha ganado o perdido dinero como consecuencia de la comercialización de sus productos, ¿sí? O servicios que ofrece. Cuando estoy hablando de la comercialización, puede ser eh, la publicidad, etcétera, etcétera. A la utilidad de operación se le pueden sumar y o restar otro tipo de ingresos o gastos que la empresa podría generar, aunque no se relacionen directamente con la comercialización de sus productos o servicios, como los intereses, rentas y otros, ¿sí? Porque puede que ustedes estén rentando un local o un vehículo para transportar su, ¿cómo se llama? Su producto, etcétera, etcétera. Entonces, estas rentas tendrían que ir ahí. Justo después de los ingresos y gastos no operativos que acabamos de explicar o que acabo de explicar, se calcula lo que se conoce como utilidad antes de impuestos, misma que refleja si el negocio generó una ganancia que debe compartir con el gobierno. Sí o sí le tienen que sacar los impuestos porque hay que pagárselos al gobierno, si no, ya valió la empresa. En forma de impuestos, ¿sí? Los impuestos se calculan aplicando un porcentaje a la utilidad antes de impuestos. Y una vez descontados dan el lugar al famoso último renglón o bottom line, ¿sí? Y para eso les quiero compartir, pero déjenme buscar aquí un ejemplo. Y como les digo, esto es algo que ya habíamos trabajado en el ciclo anterior y me parece raro que digan ustedes que no lo hicimos, ¿sí? Entonces déjenme ver. Vamos aquí. Ahí está.
Y se los voy a compartir. A ver si se acuerdan de esta tablita. Hola, tablita. ¿Se recuerdan de esto? A ver. ¿Alguien? La verdad no se los di. Yo me acuerdo que se los di. No, profe, no me acuerdo. No, profe. La verdad es que no, profe. ¿Cómo me dicen que no si lo tengo guardado en su carpeta del año pasado? Y lo acabo de abrir. ¿Cómo son ustedes? Bueno, como les digo, esto es lo que vamos a trabajar. Y para eso, también vamos a trabajar esto. Voy a compartir toda la pantalla. En base a estas tablas es que ustedes van a hacer eso, ¿sí? Yo les voy a estar dando estas tablas, ¿sí? Y en base a estas tablas, ustedes tienen que llegar a esto, ¿sí? ¿Ya? Y vuelvo a recordarles la estructura. En la parte superior, ay, perdón, se me tapó la nariz ahorita. En la parte superior tendrán ustedes la parte de ventas, luego devoluciones y cancelaciones. Esos rubros van juntos porque puede que ustedes estén vendiendo un producto u ofreciendo un servicio. Tomando en cuenta que si es un servicio, ejemplo, viene Jonathan y está ofreciendo un servicio de reparación de aire acondicionado, pero siempre pide que le cancelen el 50% por adelantado, pero de repente yo como cliente le llamo y que ya no puedo recibirlo, entonces me tiene que cancelar, como es una cancelación, me tendrá que devolver por lo que ya deposité porque no ha hecho nada, ¿sí? O una devolución, que ejemplo, Andrés esté vendiendo gorras y de repente mi gorra, pues cuando la empiezo a usar se descose, se deshila o alguna cosa, pues que me la devuelva o me descuente, ¿va? Ahí también. Entre los descuentos, pues también algún descuento que tenga por materia prima dañada o producto dañado, un descuento por ser cliente frecuente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces así sacamos el rubro de ventas. Luego, pues como dije, venía la parte de costos, que entre ellos entra pues la materia prima, el empaque, el transporte, el almacenaje, la mano de obra para ello, para elaborar el producto o servicio, etcétera, etcétera. Y con eso, como dije anteriormente, también tenemos la utilidad bruta. Luego de eso, vienen todos los gastos, ya sea por comisiones, por publicidad, porque de repente tienen un buen vendedor y le están pagando comisiones. Vienen los gastos de publicidad, ¿sí? Que es la comercialización de su producto. Y dentro de las comisiones también es la comercialización, que es la venta, ¿verdad? Que puedo tener alguien. Y también vienen otros gastos operativos, que son gastos extras que puede que no nazcan mes a mes, sino que salgan una vez cada cierta temporada. Y con eso tenemos la utilidad de operación. Con este primer número, con la utilidad de operación, vamos viendo si realmente nuestro negocio, si está en número positivo, tiene ganancias, y si va en número negativo, es de irla pensando que hay que mejorar. ¿Sí? Luego vienen los gastos no operativos y gastos, ingresos no operativos, que como dije son gastos o ingresos extras que pueda tener la empresa, que no son regulares, ¿sí? Y que podemos contar ahí. ¿Sí? Y con eso tenemos la utilidad antes de impuestos. Nuevamente, con este número, si sigue estando en positivo, vamos teniendo ganancias, y si está en negativo, es de ir viendo que hay que mejorar para la próxima o cómo nos vamos a tratar de recuperar. ¿Sí? Y a este número es el que ustedes el que tienen que sacar el porcentaje para los impuestos. ¿Sí? ¿Ya? Y los impuestos, pues, es un porcentaje que yo les voy a decir más adelante cuando lo estén trabajando cuánto es ese impuesto o ese porcentaje. Y en base a eso, pues
Después y de último ya tenemos nuestra última línea o nuestra utilidad o pérdida neta. ¿Sí? Nuestro bottom line o última línea. Que el cual nos dirá o nos indicará que en el periodo que hicimos esto, pudo haber sido de un mes, de 6 meses, de un año, de 5 años. Es como nosotros hemos tenido una gestión con nuestro negocio o empresa o emprendimiento. ¿Sí? Esta parte es muy fundamental que la aprendan a manejar para su emprendimiento. ¿Sí? Porque en base a esto, en el periodo que van a estar vendiendo o comercializando su producto, tendrán que llegar a este botón line y verán si ustedes si fue positivo o negativo durante la temporada pues que ustedes tuvieron su negocio en funcionamiento en el ciclo escolar 2022. ¿Sí? Pero para la práctica, primero van a practicar con estas tablas que yo les voy a dar, que tendrán que ir ordenando primero, y luego de haberlo ordenado, pasarán a hacer la tabla anterior. ¿Sí? ¿Ya? Y aquí pues ustedes ya irán viendo ejemplo cómo ir uniendo, ejemplo todos los que dicen venta o cobro por ventas van juntos, los pagos de comisiones van juntos, devoluciones de productos hay unos, cobro por venta de productos, todos esos de cobro de productos o cobros por ventas van juntos. Los pagos de comisiones van juntos, los descuentos van juntos y así ustedes van a ir viendo cómo van a ir viendo y uniendo cada uno de esos. ¿Sí? Puede que tal vez esta sesión se agarre 2 semanas, 4 semanas, pero sí necesito que esta quede bien claro. Número uno, porque entra en el examen, ¿sí? Tema fijo de examen. Y número dos, es muy útil para su emprendimiento, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, y esa es la sesión de hoy. Entender que con esta pequeña tabla, ¿sí? O este pequeño reporte que ustedes van a aprender a hacer, es como ustedes van a entender y manejar el comportamiento de su emprendimiento o de negocio o empresa, ¿sí? Porque así ustedes sabrán si van bien, si van teniendo ganancias o si van mal, si van teniendo pérdidas, ¿sí? Y si van teniendo pérdidas, cómo mejorar para poder subir o si van teniendo ganancias, cómo mejorar estas ganancias. ¿Sí? Y eso sería todo, chicos, por el día de hoy. Mañana nuestra última clase de la semana. Éxitos y bendiciones el día de hoy. Que pasen un miércoles, una cinturita de semana alegre, feliz. Fuerte abrazo, bendiciones y nos vemos a la próxima. Cuídense. Feliz día, Gracias, profe. profe. Hola, profe. Buen día. No, nos miramos Nos mañana. vemos. Profe, ¿Qué pasó? Feliz día, disculpe profe. con lo de expresión, el yeso es de aquellos como que lapicitos o eso diferente tipo de yeso. Es un polvito que venden en la ferretería o en la librería. Ah, es que mi papá fue a buscar yeso ahí en la librería, pero le están ofreciendo el yeso de lapicitos, digo que. Entonces se Ah, me sí, hizo raro. le están vendiendo las barritas. No, ese Ajá. no. Es el yeso para moldear, diga. Ah, ok, profe, gracias. Vaya, que Feliz tengan día. feliz día. Nos vemos. Profe, Cuídense. ¿cuándo comienzan las vacaciones? El viernes. Yes. Si no lo citan, sí. ¿Citar para qué, profe? Porque tuvo bajo rendimiento en el segundo bloque. ¿Usted ya vio sus notas? Sí, profe, salí bien. Ah, va, entonces, ya sabe que sería descanso. Adiós, profe. Nos vemos. Adiós, Josué.